Pues buenas tardes, familia Unidad Cristiana. Estamos en nuestra predicación dominical y yo quisiera dar una enseñanza el día de hoy, dándole continuidad a la enseñanza de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre el pasaje de Mateo 16, donde Jesús está con sus discípulos, empieza a hacer una pregunta sobre quién dice la gente que es Él, y después voltea, habla con sus discípulos y dice, bueno, ¿y ahora quién dicen ustedes que soy yo? Tratamos de desmenuzar este versículo, este capítulo y esta parte de este capítulo, en el cual nos dimos cuenta que tan importante era la pregunta. Realmente era una pregunta intencional de parte de Jesús, preguntando quién decían ellos que era Él. ¿Por qué era importante la respuesta? Pues por la revelación que les iba a dar. Jesús les iba a advertir sobre una guerra que iba a haber en contra de la iglesia a partir de, o ya estaba sucediendo en ese momento, porque vemos un poquito antes que vemos que hablando Juan el Bautista, mandándole preguntar a Jesús si él era el Mesías esperado, él contesta dos cosas. Primero, confirma que sí es el Mesías esperado, diciendo, contéstenle a Juan el Bautista que los enfermos son sanados, que los endemoniados son liberados. Y después hace un agregado, agrega una cosa más a su respuesta. O ya cuando se va el mensajero, le va a dar el mensaje a Juan el Bautista, confirmando que Jesús era el Mesías esperado. Voltea y le dice, y de cierto les digo que el reino de los cielos sufre violencia. En el momento en que Jesús llegó a esta tierra, podemos ver una guerra que se desata para detener la misión para la cual Jesús estuvo aquí. Bueno, desde mismo Herodes mandó a matar a todos los niños, pensando que de esa manera iba a matar al Salvador del mundo. Evidentemente todos estos planes fueron dirigidos por el enemigo de Dios, ¿verdad? Por Satanás, tratando de detener que el Mesías viniera aquí. Entonces Jesús aclara algo y dice, a partir de que yo estoy aquí, que estoy llevando a cabo la misión a través de la cual la humanidad va a ser salva, todos aquellos que crean en mi sacrificio, entonces se ha desatado ya una guerra campal para tratar de detenerme a mí y para tratar de que la humanidad no sea llevada a salvación por la obra que yo voy a hacer. Entonces dice que el reino de los cielos sufre violencia. Está hablando de una guerra inminente. Y bueno, la semana pasada yo tomé este mensaje hablando de que en esa guerra inminente estamos actualmente. Estamos en una guerra donde siempre ha estado, pero que en este momento es más patente que nunca antes. ¿Cómo la estamos viendo? Vimos que las puertas del Hades no prevalecerán, y ya vimos que eran las puertas del Hades. Hablábamos de una ciudad de muerte que está tratando de causar presión, de un territorio espiritual de muerte que está tratando de causar y estará tratando de causar presión y opresión al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Vimos que la pregunta entonces era intencional. ¿Quién dice la gente que soy y quién dicen ustedes que soy yo? Porque de acuerdo a la respuesta que ellos dieran, entonces el Señor Jesucristo iba a poder tener la certeza de que su iglesia, bueno, empezando por esos discípulos, ellos iban a poder permanecer a pesar de las embestidas que pudieran venir por parte del reino de las tinieblas, por parte del enemigo de Dios. Así que vemos, yo terminé haciendo una pregunta a la iglesia diciendo, ¿quién es para ti Jesús? Porque dependiendo de lo que sea para ti Jesús, tú vas a poder caminar en este tiempo de la vida, de la historia de la humanidad. Y vimos que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Cristo es el ungido, ¿verdad? El comisionado, el encargado, el que es capaz para. Entonces, si para nosotros Jesús es el ungido, es el Mesías,
es el Salvador en el cual hemos creído y en el cual está nuestra confianza, entonces pues ya vamos por un buen camino. Nosotros, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, estamos en esta tierra resguardados por Él, cuidados por Él, protegidos por Él. Dice la palabra que no nos dejó solos, sino que dejó al Espíritu Santo. Él por amor subió esa cruz y por amor nos dejó al Espíritu Santo para que nos acompañe en esta tierra y podamos llevar a cabo la misión para la cual fuimos nosotros rescatados, porque no solamente fue para que tuviéramos vida eterna, por supuesto que la vamos a tener, pero aparte, ¿qué vamos a hacer en esta tierra? ¿Cuál es la misión? Entonces, yo quisiera darle continuidad a las puertas del Hades, no van a prevalecer en contra de la iglesia, ¿ok? No van a prevalecer, pero sí tenemos que entender que van a insistir en desatar una guerra en contra de nosotros. ¿Y cuál sería el elemento principal o uno de los elementos principales para poder ganar esta guerra? Bueno, primero saber quién es Jesús, ¿verdad? Nuestra confianza en Él, saber que Él va delante de nosotros en esta guerra, saber que Él ya venció. Realmente es usted una guerra ya ganada, solamente se trata de ver quién se apropia de esa victoria ya llevada a cabo en la cruz. Y nosotros como iglesia, en lo personal, para aquellos que ya somos salvos, bueno, pues ya tenemos esa promesa, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de esa promesa, pero hay una realidad, esa guerra no solamente se trata de las promesas que nosotros como hijos de Dios tenemos, sino esa guerra también se trata del deseo de Dios por llevar la salvación a un mundo que está perdido. Y hay una guerra tanto para robarte lo que te roba, eres tú y yo somos propietarios como hijos de Dios de las promesas, del cuidado, de la protección de parte de Dios, pero también hay una guerra para detener a la iglesia, de tener la relevancia que debe de tener en este tiempo. Vemos que la relevancia para el mundo en este momento han sido las consecuencias de este COVID en las familias, en la economía, en la salud, pero realmente dice la palabra que el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y en este momento más que nunca antes debemos de manifestarnos, debemos de expresar la gloria de Dios, las características de Dios, la relevancia, dependiendo de eso va a ser la iglesia relevante o no. Entonces hay una misión que cumplir, hay un papel que tomar en este tiempo. Primero tenemos que contestar quién es Jesús para nosotros y una vez que ya lo entendimos, ahora ya no vamos a pensar en lo individual solamente para mí, sino ahora pensar corporativamente, en el cuerpo de Cristo corporativamente, y si estamos usando la imagen de una guerra militar, entonces nos tenemos que situar en la posición de un ejército de parte de nuestro Señor Jesucristo que está resistiendo y que está atacando. De hecho, yo comenté la semana pasada lo siguiente: de acuerdo a lo que tú contestes quién es Jesús para ti, tú vas a tomar una posición ofensiva o defensiva. Y lo que Dios quiere es que tomemos una posición defensiva, de ataque, de conquista, de establecer lo que Dios quiere establecer. Y para esto hay un elemento que es sumamente importante, que es la unidad. Ahí en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dicen que una de las, de los frutos de esa unidad es, vamos a verlo, no lo voy a poner aquí, Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad va a ser
una de las fortalezas importantes en este tiempo, porque para que la iglesia sea bendecida por parte de Dios, tiene que caminar en unidad. La unidad trae bendición, la unidad respalda nuestra fe. ¿Quién es Jesús para ti? Pues la unidad va a respaldar lo que nosotros decimos que creemos que es Jesús para nosotros. Por eso dice, en esto creerán que son mis discípulos, pues, en el amor que se tienen unos a otros. Y donde hay amor, pues hay unidad, ¿verdad? La unidad nos ayuda a pelear la buena batalla de la fe y pelear contra el enemigo. Y entonces tenemos que visualizarnos como un ejército. De hecho, Pablo en Efesios 6 dice que debemos de estar alertas de los ataques del enemigo para que no nos sorprenda, y que las armas de nuestra milicia, pues no son carnales, y ocupa la descripción de todo un armamento militar que en su momento se ocupaba pues en ese tiempo cuando estaban bajo la esclavitud del Imperio Romano. Y vemos que habla, por ejemplo, dice que nos pongamos la armadura, y habla, déjame ver, por aquí lo escribí, es que comúnmente lo estamos nombrando. Nos está hablando de que vivimos en una guerra espiritual, que no debemos de ignorarla, porque si la ignoramos, entonces vamos a ser susceptibles a ser derrotados. Y él describe un armamento o una armadura que debemos ocupar, y bueno, dice: estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies o con el apresto del evangelio de la paz. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando, hablo de que somos un ejército, de que debemos resistir las estrategias del enemigo. Muy importante, para guardar la unidad tenemos que ver a las personas no como nuestros enemigos, sino que muchas veces son usadas por el enemigo, que realmente hay un espíritu maligno detrás de esa persona tratando de derribar a la iglesia. Entonces vemos a Pablo hablando sobre este punto de la guerra espiritual. El Señor Jesucristo ya había dicho, desde que estaba en su ministerio, él ya había dicho: el reino de los cielos está sufriendo violencia. Más adelante dice: el Hades, el infierno va a tratar de derribar, Satanás va a tratar de derribar mi iglesia, pero no va a prevalecer, porque mi iglesia está fundamentada sobre de mí. Y aquí en Efesios 6 ya se nos está hablando sobre la actitud que debemos de tomar para no perder esta guerra, ¿verdad? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces nos dice que no ignoremos, ¿verdad? Si nosotros ignoramos que hay una guerra, pues vamos a perder la batalla. Entonces, una de las fortalezas que hay que cuidar en este tiempo, y yo quiero hablar, es sobre la unidad. Qué importante va a ser la unidad del cuerpo de Cristo en este tiempo. Estamos saliendo a batallar un mundo lleno de problemas, llenos de circunstancias. Ahorita están problemas laborales, hay demandas laborales, hay gente que no está teniendo trabajo, hay gente que está enfrentando 1000 cosas. Y la iglesia va a tener una importancia, porque en la iglesia vamos a recibir a las personas que vienen en busca de una palabra de ánimo, que vienen en busca de una razón de ser, a pesar de que todo su mundo en esta tierra, pues tal pareciera ser que
dio un giro completo. Entonces, la iglesia debe de mantenerse firme en este tiempo de guerra. Y una de las fortalezas de la iglesia va a ser la unidad. Y hay un dicho por ahí que dice, divide y vencerás. Y este ha sido un arma que el enemigo ha usado por mucho tiempo para debilitar la iglesia, para minar la iglesia, para debilitar y minar a los estrategas de esta guerra. ¿Quiénes son los estrategas de esta guerra? Pues son los líderes que van adelante de esta guerra. Como líder, tú estás estableciendo estrategias para poder llevar a cabo la obra para la cual Dios te puso en un lugar o en un ministerio. Pero el diablo ha sido muy astuto y la iglesia ha sido muy displicente en este punto. Ha permitido la división. No ha estado alerta de que es una guerra. Y yo espero que con lo que hemos pasado en este tiempo podamos cobrar conciencia de lo importante de estar firmes en nuestra fe y estar firmes como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. Porque yo puedo tener mucha fe, pero yo necesito a los demás. Dice la palabra, y del solo, porque cuando caiga no va a haber quien lo levante. Tenemos que preservar la unidad en estos tiempos más que nunca, porque va a haber un ataque en contra de la unidad. Por eso decía, divide y vencerás. En 1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice, a estos evita. Aquí en 1 Timoteo, Pablo está describiendo las características que tendrán las personas al final de los tiempos. Y estamos viviendo el final de los tiempos. Lo digo una vez más, el día, la hora, no sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesucristo, pero de que estamos viviendo ya el final de los tiempos, lo estamos viviendo. Lo que estamos viviendo nunca pensamos haberlo visto. Y hay una señal cuando los eventos se aceleran en número y en intensidad, entonces cada día estamos más cerca del final de los tiempos. Estamos viviendo una iglesia que está enfrentando retos del final de los tiempos. Y todas estas características, personas con características, son personas que entran también dentro de la iglesia. Alguna vez alguien preguntó, oye, pues ¿te causa mucho problema la religión popular? ¿Detiene la obra? No, o la respuesta fue, no, la iglesia de una religión popular o que puede ser mayoría en esta ciudad no me causa ningún problema. El problema me causa la gente que está dentro de la misma iglesia. Ahora, esto no es nada nuevo, esto es algo que ya estaba profetizado. Dice en otra parte de la palabra, dice que no vinieron de fuera, salieron de nosotros. Así que qué importante es que tú y yo tengamos en este tiempo de guerra por un mundo que está perdido y que está vuelto de cabeza por toda esta situación del virus, que han perdido esperanza, que ahorita hay una guerra económica, que hay una guerra en el área emocional, que hay una guerra en el área política. Vemos la política está como nunca antes, o sea, nación para donde voltees hay un conflicto político. Está profetizado, o sea, al final de los tiempos se levantará etnia contra etnia, grupo de gente contra grupo de gente. Estamos más que nunca peleando, batallando, los de un pensamiento liberal con un pensamiento conservador. Hay un problema, hay una guerra que se está manifestando en todas las esferas de la sociedad, en la esfera del individuo, peleando por su identidad de género. Es una guerra que se está llevando a cabo en contra de la educación de nuestros hijos. O sea, quieren dominar y controlar, el gobierno quiere controlar cómo educar a nuestros hijos.
declarando que el derecho es de ellos, de cómo enseñar a nuestros hijos, robándole a los padres el derecho y la responsabilidad que tienen de dirigir a sus hijos. Hay una guerra en la vida familiar, cada día hay más divorcios, cada día se ataca más, cada vez hay menos credibilidad en cuanto al matrimonio, hay una guerra en la economía. Todo esto que se dice que todo esto del COVID tiene que ver realmente con poderes políticos y económicos. Vivimos en una guerra. Más que nunca antes, Efesios 6 se hace una realidad para cada uno de nosotros y para la iglesia. La iglesia es una embajada de parte de Dios, es la colonia del reino celestial en esta tierra, es el pueblo de Dios, es quien va a traer respuesta al mundo que está perdido y que está en conflicto de guerra constantemente. Pero no podemos ignorar las características del tipo de gente que puede entrar dentro de la iglesia. Otra vez lo voy a decir: avaros, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Una persona intemperante es que no tiene control de ese temperamento, crueles. En verdad me duele en el alma ver la crueldad con la que a veces nos podemos referir en el mismo cuerpo de Cristo contra el mismo cuerpo de Cristo. Aborrecedores de lo bueno, traidores. La traición, aquí en Querétaro, la traición es el pan de todos los días. Y tristemente la iglesia no ha sido el foro en el cual hay una excepción. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces son características. Ahora, ¿cómo podemos ver que se está manifestando? Dice, pero si, en Santiago 3, del 13 al 16, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni os mintáis no mintáis contra la verdad. Si nosotros tenemos unidad, si nosotros entendemos que somos un ejército, si entendemos que cada iglesia es un grupo de gente puesto por Dios para llevar a cabo una misión y que Dios está dando una estrategia al líder, entonces no va a haber celos. Entonces yo puedo decir, a mí Dios me llamó a hacer esto, a esta y a otra iglesia. Todos tenemos un fin en común, pero hay ciertas vertientes. Hay quien va a ser llevado para llevar el evangelio a personas de una alta esfera. Yo conozco iglesias que son así. Y no les envidio nada, ni les celo nada. Ellos son llevados a llevar el evangelio a ese grupo de gente. Hay gente que amo y que quiero mucho. Tenemos aquí en Querétaro Alcance Victoria. Llevamos una excelente relación con ellos. Ellos están llevados para llevar el evangelio. Su misión es llevar el evangelio a las personas con adicciones. Y hay un estratega, líder de ese ministerio. Dice, pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis. Cuando entendemos esto, que estamos en una guerra y que cada uno de nosotros está cuidando un flanco y que cada uno de nosotros tiene una misión, entonces no hay pauta para los celos, no hay pauta para la envidia, no hay pauta para la competencia. Somos un ejército, pero cada uno de nosotros estamos en diferentes territorios y la misión de cada uno de nosotros es conquistar ese territorio. Entonces, tenemos que entender la importancia de vernos como un ejército, y un ejército solamente va a ganar si está unidos. Vemos la iglesia neotestamentaria, que fue una iglesia que pudo sobreponerse y pudo llevar a cabo la misión para la cual Jesús le dijo, no se muevan, estén juntos, orando, unánimes, en un mismo sentir, esperando la promesa del Padre. Y esa iglesia tuvo como característica, guardó la unidad, eran unidos, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo.
Voy a hablar en lo que es ser llenos del Espíritu Santo en la siguiente predicación, pero ahora vamos a hablar sobre la importancia de la unidad. Cuando el Señor está hablando de que las puertas del Hades no prevalecerán, está profetizando nuevamente, lo digo, un ataque llevado a cabo por personas. Ya vimos en Efesios 6 los tipos de ataques, ¿verdad? Ya entendimos que es un ataque espiritual, que tenemos que aprender a no tomar personal las cosas con las personas. Si bien tenemos que cuidar ciertas personas, no tomarlos personal, entender que esas personas están siendo usadas por el enemigo. ¿Cómo resistir estos ataques y avanzar estableciendo el reino? Pues nos tenemos que poner la armadura, ¿verdad? Va a venir, esta gente va a tratar de minar la credibilidad en tus emociones de lo que Dios te dijo, pues te tienes que poner el escudo de la fe. Va a haber un ataque tratando de derribarte, levantando falsos en tu contra, pues la espada, ¿verdad? De la verdad. Entonces nos habla de lo que tenemos que usar para enfrentar y poder resistir esta guerra. Entonces el enemigo tiene un ejército bien organizado y nosotros somos el ejército de Dios. Por eso tenemos que defendernos con las armas espirituales. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Entonces por eso tomamos la armadura ceñidos con un arma espiritual, es la verdad. Esta es la verdad. La coraza de justicia, la justicia en Cristo, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. ¿Cuántas guerras se libran en la mente? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos percibimos como un ejército que tiene que estar unido, para que un ejército tenga éxito, pues tiene que estar unido. Pero las estrategias son sumamente importantes, ¿ok? La estrategia es la esencia misma del arte en la guerra. Es una pauta que guía a la inteligencia por los arduos caminos que conducen al éxito. Es el esfuerzo que se hace, es el qué y en dónde. Determina el lugar donde se lleva a cabo, es el momento en el que se lleva a cabo. La estrategia pues la desarrolla el estratega y aquí vamos viendo ya entonces cómo funciona el cuerpo de Cristo. Dice, Pablo ocupa en un momento dado para hablar del ejército de Cristo, del ejército que somos nosotros como cuerpo, y dice, todos somos un cuerpo, nos necesitamos unos a otros, pero el cuerpo tiene una cabeza, esa cabeza es Cristo, pero Cristo delega 5 ministerios de gobierno para llevar a cabo las estrategias. Y está hablando, dice, unos los puso como profetas, como apóstoles, como pastores, como evangelistas, como maestros. Entonces, los estrategas son los ministerios de gobierno. En una iglesia, generalmente, como nosotros vemos aquí la iglesia, cómo se dirige, pues es a través de la figura pastoral. En algunos otros movimientos se tiene, además de la figura pastoral, la figura del apóstol sobreviendo las iglesias. Pero vamos a resumirlo de una manera sencilla. La iglesia está dirigida por el pastor, que a su vez está sometido al pastor de pastores, al Señor Jesucristo. Entonces, un ejército, para que tenga éxito, tiene que tener una estrategia. Pero para que se desarrollen estrategias, debe de haber un estratega. Y el enemigo, lo primero que va a tratar de hacer es derribar al estratega. Por eso dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces, lo primero que tienes que guardar tú en unidad es tu unidad con el pastor de la iglesia en la que tú te estás congregando. Es de suma importancia, porque donde hay unidad con el estratega, con el líder que Dios puso para llevar a cabo la misión de ese grupo, de esa iglesia, entonces el cuerpo unido
trabajamos en un mismo sentir, pero cuando no hay unidad en el mismo sentir con el estratega que Dios puso para dirigir ese ejército o esa iglesia o ese grupo, entonces hay otra visión y es donde se da división, dos visiones. Donde hay una guerra llevada a cabo por Dios, Dios determina el orden. Yo pongo pastores, yo pongo profetas, yo pongo maestros, yo pongo evangelistas, yo pongo apóstoles. Entonces el estratega es el líder puesto por Dios, que recibe de parte del Espíritu Santo la visión o el qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer y en qué tiempo se tiene que hacer. Tenemos que entender que la iglesia es una teocracia. El problema es que entra a la iglesia gente tal vez con una buena intención, pero tienen que entender que quien recibe la misión, la estrategia para llevar a cabo la misión de ese grupo, es el estratega, es el pastor. Si tú tienes algo que aportar, ve y comunícalo directamente con él y únete a él, abraza la visión que Dios le está dando. Entonces, si ya entendemos esto, la estrategia del enemigo va a ser minar la credibilidad hacia ese estratega. Lo que va a hacer el enemigo va a infiltrarse dentro del cuerpo de Cristo para robar la autoridad a la persona que Dios le delegó la autoridad para llevar a cabo la estrategia que el Espíritu Santo le está dando. Va a minar entonces credibilidad, le va a tratar de quitar autoridad, va a tratar de traer confusión. Entonces es muy importante entender que hay una estrategia para esa iglesia y esa estrategia, perdón hermano, te lo voy a decir de una manera y no quiero que se tome, esa estrategia no te la va a dar a ti Dios, si te da algo es para aportar, la estrategia se la da al líder del grupo. Es una cuestión de orden elemental y de conocimiento de funcionamiento de cualquier organización básico. En una empresa la estrategia la tiene el que estableció, el fin lo establece quien y puso la empresa. Y el que puso la empresa establece los puestos de mando de gobierno para que se cumpla el propósito para el cual esa persona invirtió. Jesús dio su vida por la iglesia. Su iglesia tiene una misión y Él ha escogido. El llamado no te lo da un instituto bíblico. Ahora estaba viendo en Facebook y decía, ser pastor no te lo da un título de un instituto bíblico y estoy completamente de acuerdo. Y yo dirijo un instituto bíblico. Creo que un instituto bíblico te va a ayudar a capacitarte, pero no te va a dar el llamado. El llamado lo va a dar Dios. Los llamados de gobierno los da Dios. Por eso cuando la gente se pone como pastor, le digo, pues suerte, ¿verdad? Porque es un llamado que solamente bajo la unción del Señor puedes llevarla a cabo, porque la guerra es una guerra real y es una guerra sin piedad y es una guerra que como enemigo tienes al diablo mismo. Por eso hay de aquel que se pone en una posición que no fue puesta por Dios. Entonces una guerra se gana con una estrategia y la estrategia la establece el estratega y el estratega es la persona designada por Dios para dirigir ese grupo. Tú tienes que cuidar a tus pastores, tú tienes que cuidar el liderazgo de tu iglesia, tienes que cerrar filas, estamos en un tiempo de guerra. Y lo que se está jugando en este tiempo es muchas almas que están allá afuera que están perdidas. Y que a día hay gente que está muriendo por este COVID y que se están muriendo sin Dios. La guerra es cruda en este momento, más que nunca antes. Entonces hay una estrategia. Esta estrategia es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares en la guerra. Es la serie de acciones tomadas, meditadas y encaminadas para lograr un fin determinado. Pues el Señor le ha dado esta estrategia, la forma a los pastores o al pastor de la iglesia. Las tácticas se necesitan en una guerra también, es el conjunto de reglas que se ajustan en su ejecución.
en la ejecución de las operaciones militares. Es el método empleado con el fin de obtener un objetivo. Entonces, una estrategia es un método. En la guerra, en el mundo, pues el método es la violencia. Y cuando Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, aquí tendríamos que entender la violencia de parte conceptualizada por Dios. La violencia de parte de Dios es completamente contraria a lo que la violencia del mundo lo concibe. Aquí la violencia es odiar, es traicionar, es tener tácticas que agreden y que minan. Aquí el Señor está dando las tácticas o los métodos para que tú y yo podamos vencer esta guerra. Dice que tenemos que estar unánimes. El Señor Jesucristo dijo, Padre, que sean uno. Entonces, una de las tácticas o uno de los métodos importantísimos para ganar la guerra es la unidad. Y es el amor también. Vemos en Efesios, dice, soportándonos. La tolerancia podría ser otra de las tácticas usadas en esta guerra. Vivimos en un mundo intolerante. Nadie se tolera. Tú sales a la calle y la gente se está gritándose insultos, se está agrediendo. Esta guerra la vamos a ganar ¿con qué tácticas? Con unidad y con amor. Tenemos que guardar la unidad de la fe. Tenemos que pelear esta batalla y tengo mucha carga porque sé que vamos a empezar una nueva etapa en la vida de la iglesia. Tenemos unidad cristiana, tenemos un llamado en este tiempo para llevar el mensaje de las buenas nuevas a un mundo que está perdido, a un mundo que está esclavizado. Yo quisiera que estableciéramos esto en nuestra mente. Somos un ejército y no estamos peleando en contra de ninguna otra iglesia. Las demás iglesias somos compañeros del mismo ejército. Simple y sencillamente ellos están en otra parte de la batalla, en otro terreno, y tienen que conquistar también ellos el terreno. Y no nos vamos a derribar, nos vamos a apoyar. La iglesia neotestamentaria fue un ejemplo, prevaleció en contra de todo tipo de ataques del enemigo, políticos, sociales, religiosos, económicos, en todos los, pero prevaleció. ¿Y cuál fue su fortaleza? Dos cosas, dos tácticas, la unidad y el amor. Dice que tenían favor para con la gente, para con el pueblo, por el amor que se tenían unos a otros. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos a los demás, a otros. Así que bueno, yo quisiera terminar, estoy dando una introducción, porque la siguiente semana vamos a hablar sobre la importancia en este tiempo. Para que la iglesia sea relevante, tenemos que ser llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. El día de hoy te dejo pensando en lo siguiente. Somos un ejército, hay una guerra, tenemos que tomar las armas de esta guerra que son espirituales, las encuentras en Efesios 6, y tenemos que caminar bajo la táctica del amor y la unidad. El mundo no conoce esto, el mundo vive en pleito eterno, pero Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. En este tiempo defendamos la unidad en el cuerpo de Cristo, por favor. Vamos a bendecir a las demás iglesias. Yo quisiera que en este tiempo, en tus tiempos de oración, puedas estar orando porque el Señor se manifiesta en cada grupo, ahí en tu ciudad, ahí en el área, en el municipio donde tú estás, que el Señor se manifieste en cada una de las iglesias y que hagamos un pacto de caminar en respeto, en honra, en amor unos para los otros. Para amarnos tenemos que ser pacientes. El mundo es intolerante, el mundo está en un estado muy agresivo con todo lo que hemos vivido, pero tú y yo podemos tener descanso en él y pues poder reflejar lo que él quiere que reflejemos en este tiempo. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Va a haber gente que va a llegar a nuestras iglesias. No necesita oír chismes en contra de otros hermanos, por favor.
La gente que llega va a llegar muy necesitada de una palabra de aliento. Vienen cansados de todos los problemas allá afuera. Que la iglesia, que Unidad Cristiana sea un refugio de descanso para los que están cansados. Que Unidad Cristiana sea un refugio de amor para gente que llega necesitada de ser amada. Que Unidad Cristiana sea un refugio de protección, porque vienen de un mundo donde los han atacado de todas las formas y en todo momento posible. Que tú y yo seamos la iglesia relevante que necesitamos ser en este tiempo. Que tú y yo seamos la iglesia que triunfa en esta batalla del COVID-2019. Y una iglesia que triunfa es una iglesia unida, y que unida podemos dar el amor a un mundo que no lo tiene, pero que nosotros lo hemos recibido, no porque se origine en nosotros mismos, sino porque es el amor que Dios nos ha dado. Pues que Dios te bendiga, que podamos ser unidad cristiana, bendiciéndonos unos a otros. Y yo quiero invitarte que le hables a alguien de la iglesia. Hemos estado 3 meses o casi ya 4 meses van a ser que hemos estado sin comunicación. Empieza a hacer memoria. ¿A qué persona no has visto? Háblale. Dile que le extrañas, dile que le necesitas. Le necesitamos. Tú y yo somos la iglesia y tenemos primero que permanecer junto a Él y tenemos que permanecer juntos unos a otros. Termino con esto. En el tiempo que Pablo escribe que tomemos toda la armadura de Dios y que está usando toda la ilustración militar, en aquel entonces las guerras se peleaban de una manera muy diferente a las que se pelean ahora. En aquel entonces la unidad, el estar unidos aún físicamente, sin dejar ningún espacio, era de vital importancia. Y esto pues es una locura. Tenemos que estar unidos hombros a hombros y no separarnos de nuestros hermanos. Miren, el enojarnos a veces nos van a hacer enojar, todos nos vamos a hacer enojar. Yo te voy a hacer enojar, tú me vas a hacer enojar. Pero tenemos que tomar una decisión, no nos vamos a separar y vamos a caminar juntos, porque en esta guerra estamos todos. Y en esta guerra nosotros estamos representando al Señor y tenemos que conquistar la guerra para que el mundo pueda conocer que Dios les ama. El mundo necesita oír el mensaje del Evangelio. Pues que el Señor te bendiga, el Señor te use, háblale a los hermanos en Cristo. Y si hay una iglesia que está haciendo algo y que está ganando algo, gloria a Dios, vamos a aprender a celebrar los triunfos del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana.